Hola, buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Empezamos con las ponencias de por la tarde, aunque ya con un pelín de retraso. Y ahora le toca el turno al psiquiatra de la asociación, José Juan Muro, cuyo tenemos placer de tenerlo formando parte de nuestra asociación, puesto que es una persona tanto con una larga trayectoria profesional como de una excelente calidad humana también, con el cual se puede charlar y escucha, que es lo que muchas veces los pacientes van demandando. En cuanto a su trayectoria profesional, brevemente y por decir algo, porque como ya he comentado es bastante extensa, entre otras cosas colabora con diferentes asociaciones y además es docente de máster de psiquiatría forense en la Universidad de Granada y el de psicología clínica. Os dejo con él. Apunta el ordenador porque Bueno, en primer lugar, buenas tardes y agradeceros el que todavía sobreviváis y estéis aquí, porque después de 8 horas tenéis bastante valor y bastantes ganas de compartir experiencias con nosotros. Aparte de agradeceros a vosotros vuestra asistencia, hay que agradecérsela también a la Asociación TOC Granada y personalizado en Aurelio, que es el alma mater de todo este proyecto y que gracias a estas reuniones donde hay familiares, donde estáis afectados y profesionales, podemos compartir no solo conocimientos, sino experiencias que nos ayuden a saber que no estamos solos ante una enfermedad tan invalidante y tan desconocida, al menos hasta ahora, como es el TOC. Cuando Aurelio me propuso que tenía que hablar en la reunión, al principio yo quise hacerlo con respecto a temas clínicos o temas de clasificación sobre el trastorno obsesivo compulsivo, pero él, y creo que con buen criterio, me insistió que hablara de tratamientos farmacológicos, aunque ya se hubieran hablado el año pasado, muy bien, por cierto, por la doctora María del Pino. Me indicó que pensaba que debía hablar de eso por ser el psiquiatra de la asociación y es la parte que yo manejo. En segundo lugar, porque es algo bueno de recordar, ya que hay bastante reticencia a tomar fármacos en algunos de los afectados de TOC. Y en tercer lugar, y la más significativa, porque después del aluvión de toda la mañana de 7 psicólogas hablando de tratamientos conductuales o de tratamientos psicológicos, parece que de alguna manera teníamos que contrarrestar esa situación porque los tratamientos farmacológicos en muchos casos son imprescindibles y en la mayoría de ellos es importante llevarlos a cabo. Antes de hablar de fármacos, yo tenía previsto hablar de algunos conceptos que nos van a ayudar a comprender mejor por qué utilizamos unos fármacos y otros no, y también por qué se responde al tratamiento e incluso, por desgracia, por qué en muchos pacientes esto no ocurre. Me vais a permitir de entrada a leer 2 descripciones clínicas hechas por psiquiatras sobre el TOC. Para allá, ¿no? Bien. La primera, el individuo no se atrevía a atravesar un puente, pasar cerca de un embalse o peñascos o una habitación con vigas por miedo a que tuviera tentación de ahogarse o precipitarse. Si se hallaba en un auditorio en silencio, por ejemplo un sermón, temía que pudiera proferir en voz alta e incontroladamente palabras indecentes y malsonantes. La segunda, de un psiquiatra que es Esquirol, nos indica en su descripción clínica, es una actividad instintiva, irresistible e involuntaria en la que el sujeto se encuentra encadenado a unos actos que no provienen de la razón ni de sus emociones, los cuales son rechazados por la conciencia y que su voluntad no puede interrumpir. Esas 2 descripciones las firmaríamos cualquier psiquiatra, pero lo importante es que una está hecha en 1838
y otra en 1887. Es decir, que son de dos psiquiatras del siglo XIX. Y entonces nos preguntamos, si ya en esta fecha se conocían también estos procesos, ¿por qué han llegado hasta la actualidad sin prácticamente ningún peso específico dentro de la psiquiatría? Esto posiblemente sea debido a que los pacientes que padecen TOC actualmente ya un poco más, pero no suelen ir al psiquiatra. El TOC se inicia en dos picos. El primero es el TOC infantil con 10, 11 años y el más importante, por llamarle de alguna manera, hacia los 18, 19, 20 años. Pero, como ha dicho antes Miguel Ángel esta mañana, él tardó 10 años en que le diagnosticaran el proceso. O sea que desde que el proceso se inicia hasta que un psiquiatra o alguien se lo diagnostica y lo trata, pueden pasar 7, 8 o 10 años. Y esto es muy importante para saber después por qué fracasan algunos tratamientos, porque cuanto antes se empiece a tratar, mejor va a ser la respuesta. Hemos dicho que es una enfermedad que se conocía muy bien, pero que hasta hace muy pocos años se pensaba que era muy rara. Hace 10, 20 años se creía que la prevalencia del trastorno la prevalencia es el número de pacientes que van a ocurrir durante la vida que van a padecer TOC. Entonces se pensaba que el 0,5%. Esto era debido también a que, como hemos dicho antes, los pacientes no van al psiquiatra, le da vergüenza contar lo que le está ocurriendo y ocultan sus síntomas. A veces, cuando aparecen en el psiquiatra, van por cualquier otro motivo, sean síntomas depresivos, sean síntomas ansiosos, que como veremos posteriormente, acompañan al TOC en la mayoría de las veces. Y un psiquiatra que tenga experiencia, lo que pasa es que es una enfermedad que no gusta a los psiquiatras, un psiquiatra con experiencia o un médico de cabecera puede ver signos o síntomas en una persona que tiene TOC y que no lo está contando. En la consulta general, una persona que tenga eczema en las manos, que tenga las manos quemadas, posiblemente se le podría preguntar si es que se lava con cierta frecuencia. La gingivitis de repetición son personas que son muy pulcras y obsesivamente se lavan los dientes. La gente que tiene alopecia, que se arrancan el pelo, posiblemente detrás de ellos tengan un TOC o una de las patologías que, como ha dicho la doctora Belló, se asocian al mismo, ¿no? Bien, hemos dicho que durante toda la historia el TOC ha acompañado a la psiquiatría y se hablaba de que era una patología de la inteligencia, de la voluntad, de las emociones, siendo el primer caso famoso descrito por Esquirol, el psiquiatra francés del siglo XIX, que él presenta a una paciente que se llama Mademoiselle F., que es la que padece lo que hemos leído anteriormente con esos actos compulsivos, ¿no? Falred, Westphal son dos psiquiatras, uno de la escuela francesa y otro de la escuela alemana, porque en aquel tiempo como ahora Europa estaba dividida entre los germanófilos y los francófonos, y la psiquiatría estaba en los dos. Los germanófilos, o sea, los alemanes, pensaban que el TOC era un trastorno de la inteligencia, mientras que los franceses de las emociones. Paradójicamente, si miráis ahí y si recordáis todo lo que se ha hablado esta mañana han hablado siete psicólogas que han hablado de tratamientos conductuales. Pero paradójicamente la primera persona que intenta clasificar e intenta hablar de TOC y tratarlo es Sigmund Freud. Sigmund Freud es un psiquiatra que es psicoanalista, es decir, está en la antípoda de los conductistas. Son dos aspectos totalmente diferentes. Pero Freud es el primero que empieza a hablar de las obsesiones y las clasifica. Él le llama neurosis obsesiva y todas ellas tendrían un origen común, que sería un conflicto infantil en una etapa del desarrollo, en este caso la etapa anal de los niños, y hay un conflicto entre la realidad, lo que es el yo, y el ello, que son los instintos, y eso hace que ese conflicto quede marcado dentro del niño para posteriormente aparecer en forma de síntomas.
Pues bien, Freud presenta un caso, que es posiblemente de la era moderna el primer caso de un trastorno obsesivo, en el primer Congreso Mundial de Psicoanálisis, que se llama El hombre de las ratas. Y Freud, cuando clasifica a los trastornos obsesivos, los mete dentro de las neurosis, como hemos dicho, que tienen que ver todas con la ansiedad. A partir de ahí, las clasificaciones internacionales, que hay dos muy famosas, la CIE, que es la clasificación europea, y el DSM, que son las clasificaciones americanas, arrastran al trastorno obsesivo compulsivo dentro de los trastornos ansiosos. Pero a partir del DSM-5, como ya os ha contado, ese es el problema de hablar el número 8, porque la número 7 te pisa parte de la conferencia, ¿no? Amparo Bello ha hablado como en el DSM-5 se habla ya fuera de los trastornos de ansiedad, del trastorno obsesivo, del TOC y de los trastornos relacionados. Y se centran en los 4 que ella ha hablado: la escoriación, la acumulación, el trastorno dismórfico, etc. Esto nos va a unir. Diréis, ¿por qué estamos hablando de esto si son tratamientos? Porque lo que viene a continuación es muy importante para saber por qué fracasamos en los mismos o por qué tenemos dificultades para sacar adelante al TOC. Bien, entonces, y ahí entraremos en un concepto que está muy en boga. Estamos hablando del TOC o de lo obsesivo en general, es decir, un concepto muchísimo más amplio y que englobaría diferentes cosas. En primer lugar, el TOC propiamente dicho, que yo no lo voy a explicar porque ya se ha hablado 10.000 veces, en toda la mañana, las obsesiones, las compulsiones, etcétera. Pero hoy día está mucho más enraizado y mucho más de actualidad el siguiente concepto. El siguiente concepto es el del espectro obsesivo. Serían una serie de enfermedades que comparten con el TOC no solo los síntomas, sino otra serie de características, como pueden ser características demográficas, neurobiológicas, genéticas, de tratamiento. Y se dividen en 3 grandes grupos: los neurológicos, en donde se engloba el síndrome de Gilles de la Tourette, se engloban el Asperger, se engloban los autismos, la Corea de Sydenham. El segundo gran grupo sería el grupo de la impulsividad, donde estarían la tricotilomanía, que sabéis que es arrancarse los pelos, el juego patológico, y los centrados en los problemas corporales, que serían, los dicho esta mañana, el trastorno histriónico, el trastorno anorésico, los dismorfofóbicos, etc. Es decir, tenemos 2 conceptos. Por un lado el TOC y por otro una serie de enfermedades que comparten con el TOC muchas cosas, sin ser TOC, y las 2 pueden darse unidas. El tercer gran concepto, voy a saltarme el de comorbilidad para tratarlo luego, sería el de la personalidad obsesiva. Personalidad obsesiva serían aquellos pacientes o aquellas personas que tienen unas características de personalidad muy homogéneas. Son personas dubitativas, son personas que les gusta el control, son muy exigentes, son muy reflexivos, son muy inflexibles, y siempre se había hablado que esas personas evolucionarían hacia un trastorno obsesivo-compulsivo. Hoy día se sabe que no es verdad. Las personas que tienen un trastorno de personalidad obsesiva no tienen obligatoriamente, de hecho no lo hacen casi nunca, pasar a un trastorno obsesivo. Es más, si enferman, suelen enfermar como un trastorno depresivo, hacia el área depresiva. Ahora bien, es un signo de mal pronóstico para el tratamiento. Si una persona tiene una obsesión y a la vez tiene un trastorno obsesivo, sería un mal pronóstico para el tratamiento. No el peor, porque peor sería que tuvieran otros trastornos de personalidad que se dan con mucha frecuencia, como son los esquizoides, los histriónicos, etc. El cuarto grupo sería aquellas enfermedades que, sin ser un trastorno obsesivo, tienen síntomas obsesivos. Es decir, muchas depresiones, la persona pues tienen síntomas obsesivos de tipo compulsiones o de tipo de pensamiento. En la esquizofrenia también se puede dar.
Y en enfermedades neurológicas, bastante. Los epilépticos suelen tener síntomas obsesivos de control, de repetición, de pegajosidad. Y se ha visto que muchísimas enfermedades orgánicas cerebrales terminan produciendo síntomas obsesivos. Después de una meningitis, después de una ACV, después de un tumor cerebral, las personas cuando salen tienen síntomas obsesivos y esto nos hace ver que posiblemente la obsesión, uno de los modelos teóricos, como veremos luego, es un modelo biológico de fallo cerebral en el origen del TOC. Y por último, la obsesividad en la población normal. ¿Qué persona de nosotros no tiene a veces pensamientos recurrentes o pensamientos intrusos? Pasamos delante de una iglesia y sin tener mucha religiosidad nos santiguamos, se nos abre la boca, nos santiguamos, pensamos en algún momento que algo nos va a pasar y vemos que es absurdo, pero pensamos en ello. ¿Qué diferencia hay entre esa obsesividad y la obsesividad del TOC? Que ocurriría también la diferencia entre el trastorno obsesivo y el TOC, que son egosintónicos. ¿Qué significa eso? Que no alteran tu vida normal, que están en sintonía contigo, tú sabes que esos pensamientos y esas situaciones están ahí, pero que no forman parte de ti y ni te agobian, ni te llevan a una disfuncionalidad en todos los aspectos de tu vida. Y por último, volviendo a la segunda o la tercera renglón, se habla de la comorbilidad. Y esto es un término fundamental para cuando hablemos ahora de los tratamientos. ¿Qué es la comorbilidad? La comorbilidad es la coexistencia de 1, 2 o 3 patologías dentro de la misma persona, sin que las patologías tengan que ver una con otra. Una persona puede tener un TOC y una depresión, puede tener un TOC y un trastorno de ansiedad, puede tener un TOC y un consumo de tóxicos. Es decir, la comorbilidad es la coexistencia de 2 o más enfermedades y esto será muy importante, como digo, para el tratamiento. Existen 2 tipos de comorbilidades, por lo menos que a nosotros nos interesen. La comorbilidad primaria, que es decir, yo tengo un TOC y una depresión que no tienen nada que ver una con otra, pero que coinciden en mí como persona. Por un lado me deprimo y por otro lado tengo un TOC. Y la comorbilidad secundaria sería, tengo un TOC, pero el sufrimiento que me está produciendo el TOC a lo largo de mi vida termina produciéndome un cuadro depresivo. Es decir, se dan los dos, pero el segundo no se daría sin el primero. Es decir, el TOC me lleva a la depresión, el TOC me lleva a consumir tóxicos para compensar mi angustia, pero no se darían uno sin el otro. Sin embargo, en la comorbilidad primaria se pueden dar los dos juntos. El TOC viene por su lado, el consumo viene por su lado y la depresión también. Bien, volviendo a la prevalencia de antes que hablábamos, de que actualmente la prevalencia del TOC en la población general viene a ser aproximadamente del 3%. Posiblemente si viéramos todos estos procesos y se englobaran, la prevalencia sería aún mayor. Pero aun quedándonos en el 3%, nos lleva a que el TOC actualmente ocupa el 4º lugar dentro de las enfermedades psiquiátricas, después de los trastornos fóbicos, después de las depresiones y del consumo de tóxicos. El TOC es el doble de frecuente, o incluso un poco más que la esquizofrenia, e incluso el doble de frecuente que las crisis de ansiedad. Esto nos debe hacer mirarnos y enseñar la alarma para que en los centros de tratamiento, tanto psiquiátricos como de atención primaria, donde ocupa dentro de las enfermedades mentales el 10% de los pacientes que padecen una enfermedad mental, el 10% tienen síntomas de TOC, nos hace encender la alarma y pensar que ya tiene la suficientemente importancia y frecuencia para que nos centremos un poco más en ella. Una vez dicho esto, y antes de pasar a hablar de tratamientos, lo anterior tiene que ver, o se ha dicho, para que veamos luego cuando los tratemos cómo un mal diagnóstico puede llevar a una mala respuesta de la medicación. Vamos a pasar muy por encima, y nos vamos a quedar simplemente en uno porque nos interesa,
en los modelos teóricos que serían aquellas circunstancias que darían lugar a un TOC. Y eso sería posiblemente motivo de una charla entera. Hay unos modelos teóricos psicológicos, el psicoanalítico, que habla de unos conflictos, como hemos dicho antes, en la edad infantil y que se manifestarán en la edad adulta, los modelos cognitivos con fallos del aprendizaje, los modelos conductuales, esos serían modelos psicológicos. Y dentro de los modelos biológicos, los neuroanatómicos, que como ha dicho Encarni esta mañana, a través de las resonancias magnéticas o de estudios de neuroimagen, se ven que hay alteraciones a nivel de los ganglios basales y del córtex prefrontal. O sea que se entiende que hay una lesión, una hiperactivación, como nos dijo ella esta mañana, que pueden llevar a la aparición del TOC. Pero verdaderamente el que nos interesa es el último, el modelo neuroquímico, que está ligado a un neurotransmisor. Los neurotransmisores son una sustancia que, vamos a ver cómo os lo explico. Las neuronas están unidas unas a otras por una sinapsis. Hay una neurona que está antes de la sinapsis, que es la primera neurona, la presináptica, y otra después de la sinapsis, la posináptica. La primera se comunica con la segunda a través de unos neurotransmisores, que pueden ser serotonina, adrenalina, dopamina, pero el que está implicado en los mecanismos obsesivos actualmente es la serotonina. La neurona vuelca serotonina en el espacio presináptico, primero a través de un mecanismo químico y luego se convierte en un mecanismo eléctrico, y la segunda neurona empieza a utilizar esa serotonina. Se ha visto que en ese espacio presináptico tienen que estar la serotonina un tiempo lo suficientemente alto para ser utilizada. Y la serotonina que sobra, la primera neurona se la vuelve a llevar, la recapta, se la lleva. Bien, pues se ha visto que en los obsesivos ese mecanismo está alterado y en el espacio intersináptico hay poca serotonina. Entonces se pensó que uno de los tratamientos sería hacer que en ese espacio la serotonina estuviese más tiempo o en más cantidades. ¿Cómo se le ocurre esto y por qué pasa? Bien, eso ahí tenemos, es una aportación española. Un psiquiatra en los años 60, López Ibor, estaba tratando a pacientes depresivos con anafranil, con clomipramina. Y entonces vio que los síntomas obsesivos que tenían esos pacientes depresivos mejoraban. En aquel momento se pensó, bueno, al mejorar la depresión, mejoran también los síntomas obsesivos. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Y empezaron a dar otra serie de medicamentos para la depresión. Y se veía que con los otros no mejoraban. Entonces se preguntaron, ¿qué diferencia hay entre el anafranil y los demás antidepresivos que estamos dando? Y la diferencia es que el anafranil es un potente inhibidor de la recaptación de serotonina. Es decir, cuando la serotonina está en el espacio ese y la bomba que la recapta la bloquea para que la serotonina se quede ahí haciendo su acción. Fue un hallazgo casual, pero que ha servido para generar un modelo teórico. O sea, a partir de ahí se pensó que los trastornos obsesivo-compulsivos pudieran tener una relación directa con estos fallos en la serotonina. Y de hecho, detrás del anafranil se empiezan a investigar lo que se llaman unos medicamentos racionales, que fueron los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es decir, empezaron a investigar una serie de fármacos que funcionaran como lo hacía el anafranil. Y la pregunta es, bueno, si ya está el anafranil, ¿para qué vamos a traer otros, no? Pues la pregunta era muy simple. El anafranil es un medicamento sucio. En psiquiatría se llama medicamento sucio aquel que no actúa en un solo transmisor, sino que toca otros. Entonces el anafranil, al tocar otros neurotransmisores, producía muchísimos efectos secundarios. Si alguno de vosotros lo habéis tomado,
que supongo que sí, porque se sigue utilizando y es un medicamento con mucha validez, sabréis que se produce sequedad de boca, que se produce estreñimiento, que hay mareo, que hay temblor y que además interfiere, es un medicamento que interfiere en muchas patologías orgánicas. Si una persona tiene glaucoma no lo puede tomar, si padece de próstata tampoco. Es decir, que era un medicamento que era muy bueno, pero que tenía sus problemas. Posteriormente, el anafranil ahí está como tricíclico. ¿Qué significa eso? Que son una serie de fármacos que tienen 3 ciclos en su anillo, en su fórmula química. El más importante es él y es el más potente, ya os digo, de los inhibidores. Posteriormente se investigan y salen la panacea de toda esta historia, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ya os he dicho que fueron fármacos racionales, que se investigó expresamente para sacarlos. El más importante o el más famoso de todos fue el Prozac. No es que se gastaran mucho dinero porque les importara los trastornos obsesivo-compulsivos, es que estos son unos medicamentos que funcionan muy bien para la depresión. Y la depresión, si es una enfermedad que importa, entre comillas, hay muchos depresivos, mucha abstinencia laboral, mucho sufrimiento, sin pensar que el obsesivo también lo tiene, pero la frecuencia es muchísimo más alta en la depresión y la industria farmacéutica pues va a su bola y a sacar dinero. Entonces se investigaban para la depresión. Lo que pasa es que de rebote nos ha venido maravillosamente para tratar los trastornos obsesivos compulsivos. Es decir, después de los tricíclicos aparecen esos inhibidores. El primero, yo voy a decir los nombres comerciales y los nombres genéricos. El primero es el Dumiroc, la fluoxamina. Pero este fue como todo en esta vida hay que tener padrino. Se presentó muy mal. La industria farmacéutica no confiaba mucho en estos medicamentos y lo presentó muy mal. Y alguien más listo que ellos, que fue el segundo en salir, que fue la fluoxetina, el Prozac, sí se presentó de una manera brillante y ocupó todo el espacio que podía haber ocupado el primero. Después salieron otros, la paroxetina, que es el Serosac, después otro, la sertralina, que será el Besitran, estoy dando un nombre comercial, y después el citalopram y el escitalopram. Todos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y el objetivo era quitar los efectos secundarios que tenía anafranil. Y hasta ahí muy bien. Cuando se investiga un medicamento para sacar otro, ya hemos dicho que lo que primero intentamos quitar son los secundarismos, primero que funcione, lógicamente, pero después que no tenga secundarismo y después que sea rápido de acción. En eso no lo ha mejorado. Todos estos medicamentos son de acción retardada, a diferencia de los tranquilizantes, que son de acción directa. Tú tienes una crisis de ansiedad y no tiene sentido que te tomes un tranquilizante para que la crisis se te quite un mes después. En estos casos, los antidepresivos y los antiobsesivos son de acción retardada. Empiezan a hacer su efecto a partir del mes aproximadamente. Luego hablaremos de esa historia. Después de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la industria sigue investigando y aparecen otros que son los duales. Se llaman duales porque actúan sobre la serotonina y sobre la noradrenalina, que es otro neurotransmisor, pero no aportan ningún beneficio para el TOC superior. Para la depresión en algunos casos sí, porque en la depresión sí están los dos neurotransmisores implicados, tanto la serotonina como la noradrenalina. En el TOC, la noradrenalina no tiene ningún efecto. Si es verdad que si ese TOC tiene una depresión, pues los duales van a actuar más incisivamente sobre el proceso depresivo y van a dejar que tú respondas mejor al tratamiento, ¿no? Los duales, los que conoceréis, se llaman Mandral, que es una venlafaxina, o la duloxetina, que es un dual de última generación que va muy bien para aquellas patologías que tienen dolor asociado. Luego hay una serie de medicamentos que lo vamos a saltar, no porque no vayamos a hablar de ellos, sino que lo veremos con posterioridad. Entonces, ahora mismo tenemos
los antidepresivos como medicamentos de elección para el trastorno obsesivo. ¿Qué diferencia hay entre tratar una depresión y tratar un cuadro obsesivo? Pues una muy fundamental y que hace que la mayoría de los tratamientos fracasen. Los psiquiatras, en general, no les gustan las obsesiones. Ya veremos por qué luego. Y entonces tratan a las obsesiones cuando aparecen como si fuera una depresión, con dosis muy bajas. Los tratamientos para la obsesión tienen que ser de dosis muy altas. Mientras, por ejemplo, la fluoxetina, el Prozac, con 20 tendría para una depresión, para un cuadro obsesivo estaríamos hablando de 80. Lo mismo ocurriría con la paroxetina o con la sertralina, que para una depresión la sertralina serían 100 y para un cuadro obsesivo estaríamos hablando de 200 o 300. Entonces, cuando un cuadro depresivo está poco tratado, no da resultados. Para que esa inhibición de la recaptación de serotonina tenga efecto, tienen que ser dosis muy altas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con las recomendaciones terapéuticas. ¿Qué ocurre cuando tenemos delante de nosotros una persona que puede tener un TOC? En primer lugar, hay que hacer un buen diagnóstico, porque ya hemos visto que el efecto TOC es muy amplio y no es lo mismo tratar un espectro que tratar un trastorno de personalidad, que tratar el TOC propiamente dicho, o que tratar la comorbilidad. Recordar que la comorbilidad es la coexistencia de dos o más enfermedades psiquiátricas a la vez en esa persona. Entonces, si tratamos el TOC solo y esa persona tiene un cuadro de ansiedad importante o tiene un cuadro prepsicótico o tiene, pues no vamos a dar resultados. Si recordáis antes, hablamos que las clasificaciones, antes del DSM-5, en las clasificaciones estaban los cuadros obsesivos dentro de los cuadros de ansiedad. Pero eso los psiquiatras sabíamos que no era así. Como ha dicho la doctora Belló antes, no todos los TOC son iguales y hay muchos TOC muy cercanos al mundo psicótico. Hay otros TOC muy cercanos a trastornos neurológicos, muchos TOC cercanos a la depresión. Entonces, esa diferenciación de cada uno de ellos nos va a hacer que el tratamiento que intentemos ponerle, dentro de que son muy unitarios, puedan haber pequeñas variaciones en el mismo. Entonces, cuando tenemos una persona con un TOC, lo primero que nos preguntamos, ¿el tratamiento conductual o tratamiento farmacológico? O los dos a la vez, ¿eh? Hay psiquiatras y hay profesionales, psicólogos, que piensan que un trastorno, un TOC leve o un TOC moderado no debe de ser tratado con fármacos. Hay mucha controversia en ese sentido, porque un TOC leve que no es puede empeorar y ya, si recordáis algo que hemos dicho antes, cuanto antes se empiece a tratar con fármacos, la respuesta va a ser mejor. Entonces, hay psiquiatras que piensan que aunque sea un TOC leve, debe de iniciar un tratamiento psicoterápico, pero también un tratamiento farmacológico. Las dudas quedan ahí y ya va a depender de la opinión del profesional, ¿no? Tenemos, lo primero, preguntarnos si un tratamiento conductual o farmacológico o ambos. Hay que decir que el TOC no evoluciona bien si no hay un tratamiento conductual añadido. Los fármacos sirven, pero si no van acompañados de un trastorno de exposición y prevención de respuesta, la curación va a ser más lenta y menos definitiva. Si no se puede hacer una terapia, hay que mantener el tratamiento farmacológico durante muchísimo más tiempo, porque en cuanto se quite, casi con todas posibilidades, va a haber una recaída. Vamos a mirar qué psicopatología tiene asociada, si simplemente son compulsiones, si hay compulsiones y obsesiones, si hay más ansiedad, si hay menos, qué gravedad tienen esos síntomas. Todo esto en función de cómo vamos a empezar a tratar ese trastorno. Si hay trastornos comórbidos, es muy importante que lo sepamos. Y por último, la motivación. La motivación del paciente, no aquí, sino en cualquier parte de la psiquiatría, es fundamental. Y hay pacientes que están muy motivados para iniciar un tratamiento psicoterápico y otros que no. Hay gente que dice, mire usted,
yo me conformo con que me dé usted, entre otras cosas, porque tienes que ir todas las semanas al tratamiento, tienes que... Y la gente dice, pues mire usted, yo lo que quiero es una pastilla milagrosa y que me sirva. O todo lo contrario, una motivación que lo que quiero es una terapia, pero no quiero tomar medicación. Entonces, todos esos ingredientes nos van a poner con unas dudas razonables de qué hacer con un paciente que vamos a tratar. Y luego la disponibilidad. Yo puedo querer hacer psicoterapia, pero A, no tengo dinero. B, no tengo tiempo. C, no hay sitios, porque esto que tenemos aquí es un vergel. El que aquí haya una unidad que se puedan tratar esos trastornos de forma correcta es una maravilla, pero no existe en otro sitio. Y el SAS no te va a dar ese tratamiento, ya os lo digo, nunca. Nunca, porque para el SAS el TOC no es una patología prioritaria. Para el SAS la patología prioritaria son las esquizofrenias, porque son las enfermedades que distorsionan, que llaman la atención y que son muy visibles. El TOC es una enfermedad silenciosa. La padece uno e incluso, como hemos dicho antes, la oculta. El esquizofrénico no oculta nada. Eso es muy expansivo. O un bipolar. Entonces, el SAS no quiere problemas y no quiere jaleo. Por lo tanto, todo el dinero o todas las horas o todos los centros que el SAS tiene al lado, los hospitales de día, etcétera, incluso la hospitalización está en función de los trastornos psicóticos. Un trastorno obsesivo, enferma y no tenemos dónde hospitalizarlo. Lo hospitalizamos con esquizofrénicos, con el problema añadido que eso puede, porque son dos patologías totalmente distintas. Uno está en la realidad, el obsesivo podrá saber y distorsionarse mucho con su pensamiento, pero está en la realidad, mientras que el esquizofrénico o el psicótico no lo está. Bien, entonces estamos hablando de la disponibilidad. Es difícil encontrar sitios donde te puedan tratar correctamente, psicoterápicamente, pues, los trastornos obsesivos. Y la gente se conforma, las personas, los afectados, se conforman con un tratamiento que bueno, puede ser resolutivo, pero que se queda cojo si no va acompañado de un abordaje psicológico. Es decir, el tratamiento farmacológico mejora con el tratamiento psicológico y viceversa. ¿Qué secuencia tendríamos cuando ya hemos decidido tratar a un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Qué fármaco vamos a iniciar? El fármaco de inicio sería los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina por la facilidad de manejo que tiene y por los pocos secundarismos. Pero esto también es una falacia y es mentira. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina tienen secundarismos y algunos muy desagradables. No estoy hablando ya de las náuseas, en la pérdida de apetito, intranquilidad que aparece a veces. Estamos hablando del trastorno de una disfunción sexual. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina actúan sobre el sexo. La serotonina está implicada en diferentes procesos y uno de ellos en el sexo. Y entonces, los que están tomando inhibidores, todos lo sabéis, pues hay una bajada de deseo sexual en las mujeres, una anorgasmia, y en el hombre, aparte de la bajada, un retardo en la eyaculación que puede ser casi definitivo, es decir, que no eyaculo aunque lo intente. Y eso para un mes pues puede ser llevadero, pero estamos hablando de tratamientos que van a durar posiblemente años. Y ese es un grave inconveniente. El año pasado se hablaba de eso y se indicaba, bueno, existe el Levitra, existe el Cialis. Bien, pero si es que el Levitra y el Cialis te va a ayudar en la erección, si tienes algún problema de erección, pero en la eyaculación no. La eyaculación está retardada por este tipo de medicamentos. Y como la industria farmacéutica es muy lista, pues incluso quiso aprovechar ese efecto secundario y generó una serie de medicamentos parecidos a los inhibidores selectivos para que se lo tomaran la gente que tenía eyaculación precoz. No ha tenido mucho éxito
el invento. Bien, una vez decidido que vamos a tomar un inhibidor selectivo, el que sea, los más efectivos de entrada pues pueden ser la fluoxetina, la sertralina y la fluoxamina, que son los que tienen más estudios hechos. Lo primero que hay que hacer es dosis alta, no de entrada, sino progresivamente, pero si no llegas a dosis alta, estás abocado al fracaso. Y es muy importante una cosa, si un inhibidor selectivo te va mal, no significa que los demás inhibidores selectivos te vayan a ir mal. Si uno no te sirve, puedes cambiarlo por otro, es mal. La norma dice que hay que cambiarlo hasta 3 o 4 veces, antes de pensar que hay un fracaso terapéutico. Entonces, cualquiera de los inhibidores selectivos, de entrada, el que esté más, o también va a funcionar si tienen síntomas asociados, si tiene una bulimia, pues la fluoxetina, porque es el que más quita el apetito. Si tienes ansiedad, la fluoxamina, porque es un poco más sedativo. En función de tu experiencia, coges uno. Dosis alta y tiempo. No podemos correr. El medicamento va a empezar a hacer efecto a las 4, a las 6, a las 8 semanas. Todo lo que sea esperar una mejoría significativa antes de ese tiempo está abocado un poco al fracaso. Y sobre las 12, 14, 18 semanas, digamos que alcanzaría su punto máximo. Si no te ha servido, cambiarlo por otro, y si no te ha servido, cambiarlo por otro. Pero mantener el tratamiento durante un tiempo. Una vez, el segundo punto, lo damos por hecho, que siempre que haya disponibilidad, cuando estés utilizando los inhibidores selectivos, debes de también empezar una terapia cognitiva. Una vez que los 3 o 4 inhibidores han fracasado, el siguiente punto sería añadirle o bien tratar con anafranil, bien tratarlo con anafranil o mezclar los dos, la clomipramina y los inhibidores selectivos. ¿De acuerdo? Si eso fracasa, deberíamos de pasar al siguiente punto. O sea, que sería la sustitución de un inhibidor por otro, la combinación de un inhibidor con el anafranil y, por último, la potenciación. ¿Qué significa esto? Pues que hay una serie de medicamentos que se pueden dar junto con los inhibidores selectivos para potenciar ese efecto. Si recordáis anteriormente había otros medicamentos y poníamos ansiolíticos y neurolépticos. ¿Qué son los ansiolíticos? Los ansiolíticos son los medicamentos que se utilizan para la ansiedad. Hemos visto que paradójicamente el TOC ha estado dentro de los trastornos de ansiedad, pero sin embargo no responde a los ansiolíticos, porque no es un cuadro de ansiedad. La ansiedad del TOC es una ansiedad casi siempre secundaria. Entonces, ¿sirven los ansiolíticos en el TOC? Entendemos por ansiolíticos el Lesatin, el Valium, Transilium, Orfidal, toda esa serie de medicamentos que tomamos con mucha frecuencia. Todos tienen cuatro efectos. Todos los ansiolíticos son muy parecidos. Son sedantes, son hipnóticos, son miorrelajantes y son anticonvulsivantes. Unos tienen más efectos que otros en uno de esos picos. Por ejemplo, el Valium es más miorrelajante muscular, el Rivotril es más anticonvulsivante, el Orfidal es más sedante. Bueno, esos 4 efectos los tienen. ¿Sirven los ansiolíticos para el TOC? No. No sirven para el TOC en sí. Sí sirven para quitar la ansiedad que el TOC pueda tener fundamentalmente cuando van a iniciar un tratamiento de exposición y prevención de respuesta. Si recordáis la charla de esta mañana, el tratamiento lo que produce es ansiedad en el paciente, por lo tanto estarían contraindicadas. Pero sí es cierto que en épocas previas a poder hacer ese tratamiento, la ansiedad te puede estar bloqueando. En esos casos, los ansiolíticos pueden servirnos para limpiar eso y ayudar en el tratamiento del cognitivo-conductual. Y después ayer hablaba no le importará, estará por aquí con Leo, y me decía que después de hacer las sesiones tenía un gran nivel de ansiedad, que qué podía hacer, que si podía tomar un ansiolítico, le dije que sí,
que no hay ningún problema una vez que tú has hecho, si la ansiedad te está desbordando, pues que no hay ningún problema en que puedas tomar un ansiolítico. Es decir, no sirven para el trastorno obsesivo compulsivo, pero sí sirven para los síntomas que pueden estar produciendo la obsesión. Los neurolépticos. Los neurolépticos son un grupo de psicofármacos que se utilizan fundamentalmente para los cuadros psicóticos. Ya hemos dicho que los cuadros psicóticos, a diferencia de los neuróticos, del trastorno obsesivo, son cuadros que están fuera de la realidad, donde el delirio, la paranoia, están presentes. Esos neurolépticos, a veces, cuando un un TOC, sus ideas obsesivas están muy cercanas al mundo psicótico, hay veces que el TOC, aparte de la idea obsesiva, tiene ideas sobrevaloradas que limitan mucho el tratamiento. Es un síntoma también de mal pronóstico. En ese caso, los neurolépticos se pueden utilizar. Yo entiendo que cuando a una persona con un trastorno obsesivo compulsivo se le dice que le va a dar Risperdal, le vas a dar Invega o el medicamento un poco que está más de moda ahora para este tipo, que es el Abilify, se le pongan los pelos de punta porque es doctor, yo soy un esquizofrénico. No, de todas formas las dosis de los neurolépticos que se utilizan en el TOC son muchísimo más bajas, posiblemente el mejor sea el Abilify y el Risperdal. Lo que ocurre es que el Risperdal tiene también muchos efectos secundarios que hay que obviar en estos pacientes. Pero como estrategia de potenciación a veces funciona. Cuando todo esto ha fracasado, pues se puede utilizar, dependiendo también de la comorbilidad, otro tipo de tratamiento junto a los inhibidores selectivos. Se puede utilizar Prenur, que es litio, cuando junto al trastorno obsesivo compulsivo hay síntomas de un trastorno bipolar. Se puede utilizar Tegretol cuando hay alteraciones electroencefalográficas en el paciente. Es decir, que hay una serie de medicamentos que pueden potenciar el tratamiento con los inhibidores selectivos. ¿Cuál sería la evolución de los trastornos obsesivos tratados? En primer lugar, hay que decir que un trastorno obsesivo no tratado, se ha visto en unos estudios, ya se hablaron el año pasado de ellos, a 40 años, que el 80% de los trastornos obsesivos habían mejorado espontáneamente. En unos casos habría desaparecido la sintomatología, 20-25%, y en otros había habido una remisión parcial, y en otros, bueno, se habían acostumbrado a vivir con sus síntomas. Pero claro, ¿cuál es el precio durante 40 años? ¿Qué sufrimiento ha llevado en esa historia, no? Por lo tanto, no podemos dejarlo aún sabiendo que pueden mejorar espontáneamente, hay que intervenir en ello. ¿Cómo evoluciona? Pues va a depender también de qué tipo de trastorno obsesivo nos encontremos, porque hemos dicho que no todos son iguales. Hay unos de curso crónico, empiezan insidiosamente y durante la vida van actuando día a día. Estos ocupan el 55% y son de peor pronóstico. En segundo lugar, hay uno de curso fluctuante, que a veces en los trastornos obsesivos están más pregnantes y otras veces han bajado y están fluctuando en función de miles de factores que a veces ni sabemos por qué. En las mujeres, pues el periodo, el dar a luz, alteraciones endocrinas. En los hombres, el estrés. O sea, puede haber circunstancias que hagan que fluctúen los síntomas obsesivos. Y eso ocuparía un 30%. Y por último, hay unos que funcionan, que son los de mejor pronóstico, en curso fásico, es decir, en fase. Tengo trastorno obsesivo y luego hay temporadas largas donde estoy perfectamente normal. Hemos visto que un trastorno obsesivo tratado, bien tratado, pues puede tener un 20% aproximadamente de remisiones totales. ¿Qué significa eso? Bueno, que no hay sintomatología. Y al menos durante 8 meses, que es el tiempo que se da para hablar de una remisión total, pues no hay síntomas. Hay otros que tienen remisiones parciales, 25%, que tienen síntomas, pero le ocupan muy poco tiempo en su vida, 1 hora, 2 horas, cuando antes le ocupaban 8 o 10, entonces pues son mucho más. Y hay otros que están con los síntomas, pero van adaptándose a ellos. En general, se habla que puede haber una mejoría de entre un 60 y un 70%. Luego hay otros, 25% aproximadamente, que
que se van agravando y que necesitan tratamiento, y por desgracia hay un 10% que hagamos lo que hagamos, de entrada no mejoran. Este 10% sería lo que se puede considerar el TOC refractario. Hay predictores de que un TOC va a mejorar bajo tratamiento o no. Bueno, hay mucha controversia y depende de dónde lo leáis. En unos sitios dicen que sí, que hay predictores y otros no. Pero más o menos pueden ser eso. Un mal cumplimiento terapéutico puede llevar a un fracaso, lógicamente, ¿no? El mal cumplimiento estamos hablando tanto farmacológico como en psicoterápico. La existencia de una depresión es un predictor de mal pronóstico. La presencia de solo pensamientos obsesivos también. Es preferible que haya compulsiones, digamos que se responde mejor si tienen compulsiones. Fundamentalmente, si hay ideas sobrevaloradas, son de muy mal pronóstico. Las ideas sobrevaloradas, ya os he dicho que están muy cercanas, no son ideas delirantes, son ideas que están en la creencia de las personas, pero que están muy marcadas por la afectividad y tienen que ver también con nuestra cultura, con nuestra religiosidad, con nuestras ideas políticas. Entonces, las ideas sobrevaloradas son síntomas de mal pronóstico. La existencia de trastornos de personalidad también van a hacer que los TOC respondan peor. Tanto el trastorno de personalidad obsesivo, que hemos hablado antes, pero fundamentalmente el trastorno de personalidad esquizoide, son cercanos al mundo de la esquizofrenia, o el trastorno de personalidad histriónico, también hace que sean un criterio de mal pronóstico. En estos esquizoides, la estrategia de potenciación con neuroléctico que hablábamos antes es importante. La existencia de antecedentes familiares, de una educación rígida, de que la clínica sea muy grave y, sobre todo, que hayamos tardado mucho en iniciar el tratamiento. Y esto es un problema porque si os remontáis antes, hemos dicho que se puede tardar hasta 7 años desde que se inicia un trastorno obsesivo compulsivo hasta que se pide ayuda a algún centro psiquiátrico, etc. Si hay de mala respuesta, pues habrá de buena. La atipicidad, esos síntomas que son muy atípicos y que no cumplen unos criterios muy claros entre la obsesividad y la compulsión. La ausencia de síntomas motores. Cuando hay síntomas motores, el pronóstico es peor. Cuando hay muy poco tiempo entre que yo empiezo a tratar el paciente, desde que aparece el cuadro hasta que lo trato. El que mi personalidad premórbida, el premórbido es decir, antes de enfermar, sea una personalidad sana. El que haya algún factor desencadenante que haya hecho que aparezcan la patología obsesiva, algo que me la haya disparado, como hemos dicho antes, en las mujeres, algún parto o un cambio hormonal, y en los hombres una situación de estresante, un golpe, cualquier cosa que nos haya llevado hace que sean de mejor pronóstico. La corta duración de los síntomas, el curso que os he dicho antes, que sea episodios de TOC y luego episodios de normalidad, también hacen de buen pronóstico, y el que haya una carga afectiva acompañante también es fundamental. ¿Por qué hay una mala respuesta a los tratamientos? Pues ahí tenemos cuatro puntos. En primer lugar, un mal diagnóstico. Y aquí podríamos indicar que por eso he empezado hablando de que lo obsesivo no es una cosa unitaria, sino que hay muchas cosas que tienen síntomas obsesivos y síntomas compulsivos. Entonces, un mal diagnóstico, que hablemos y que se nos cuele una situación del espectro obsesivo, que se nos cuele pues que haya un trastorno de personalidad que no valoremos, hace que el tratamiento pueda fracasar. En segundo lugar, errores en el proceso terapéutico. Hemos dicho que sabemos cuáles son los fármacos que le vamos a dar, pero también hemos dicho que las dosis y el tiempo de acción tienen que ser lo suficientemente amplias y largas. A veces nos agobiamos mucho y enseguida quitamos el tratamiento sin ver que sí hay una respuesta. Entonces, errores en el diagnóstico, errores en el tratamiento, mal cumplimiento por parte del paciente. Toda la culpa no va a ser del psiquiatra o del psicólogo. Hay pacientes que cumplen mal, se le olvidan las pastillas, no van a las terapias, no hacen lo que se le indica en las mismas, etc. Y por último, los que verdaderamente pues, son refractarios, lo que hemos dicho que hay un 10% que hagamos lo que hagamos, pues no mejoran.
Este 10% han sido correctamente diagnosticados, han sido correctamente tratados, han seguido la terapia cognitivo-conductual y han seguido con buen cumplimiento y, sin embargo, pues no han mejorado. Ahí tenemos unas características, son pacientes que tienen muchos pensamientos obsesivos y persistentes y, sobre todo, las ideas sobrevaloradas, escasa crítica a lo que él está haciendo, no suelen presentar rituales y sí tienen componentes pseudodelirantes. Estos serían quizás los refractarios. ¿Qué ocurre con ese tipo de pacientes? Pues todavía tenemos cosas que hacer. Y entonces hay un tipo de tratamiento que es la psicocirugía. Ya se habló el año pasado que prácticamente es la única enfermedad psiquiátrica que, aparte de los fármacos, puede ser intervenida, ¿no? ¿Qué características debe de tener una persona para que se le pueda indicar, ya termino en 2 minutillos, se le puede indicar una psicocirugía? Pues que cumple criterios de TOC, lleva más de 5 años, le está causando un importante sufrimiento, su rendimiento social, familiar, etcétera, es prácticamente nulo, han fracasado todos los tipos de tratamiento, tendría mal pronóstico si no lo intervenimos, es decir, si no se interviene va a avanzar muchísimo más la enfermedad, tiene que haber un consentimiento informado por parte del paciente, debe de haber por parte del psiquiatra que lo lleva antes de la operación un compromiso de que va a seguir ese tratamiento después de ser a esa paciente después de ser operado. Y también existen pues unos criterios que nos excluyen de la psicocirugía. Menores de 20 años y mayores de 65, la presencia de una patología cerebral grave, de una enfermedad médica, de una enfermedad psiquiátrica importante, de un embarazo o de un trastorno de personalidad. Aquí en Granada se estaban haciendo hasta hace poco, yo no sé si siguen en Ruiz de Alda, había un psiquiatra que estaba muy interesado en la psicocirugía, pero no sé si ha tenido una continuidad o no ha tenido esa historia. Yo llevo muchísimo tiempo en psiquiatría, pues alrededor de 37 años, que he hecho las cuentas antes con ella, y entonces yo operado he visto uno nada más, y estaba en San Rafael, he dicho San Rafael porque son de los hermanos de San Juan de Dios, en Cienpozuelos, cuando yo trabajaba allí, que yo tendría alrededor de 20 y tantos años, y era un señor que trabajaba en una gasolinera y había echado gasolina a un coche y había habido un accidente poco más allá de la gasolinera y había habido muchos muertos. Y él estaba convencido que era el coche, que él le había echado la gasolina y que no le había tapado el tapón. Eso le había destrozado su vida y este hombre estaba intervenido había un cirujano muy famoso en Madrid, que era Busarco, que se dedicaba a estas. Es la única persona que yo he visto intervenida, no conozco ninguno más. Bueno, pero es una opción más dentro del arsenal terapéutico. Y por último, ¿qué creencias erróneas hay con respecto al TOC? Y voy a contar una anécdota que me pasó hace una semana. Aurelio ha hablado esta mañana de que van a ir a una unidad de psiquiatría a dar una charla. Bien, pues con uno de los psiquiatras de esa unidad de psiquiatría fui a comer el otro día, tenemos una reunión mensual, y me iba en coche con él y yo creí que ya había sido la reunión y le dije, fulanito, no quiero decir quién, ¿habéis tenido una reunión con la asociación de TOC? Y me dice, no, creo que es el mes que viene. Y Ciar me ha dicho que es el mes que viene cuando tenéis la reunión. Y seguí con él, no es el tuyo. Y seguí con él, habla, y dice, bueno, pero bueno, allí, tú estás allí, ¿no? Digo, sí, dice, pero tendréis muy malos resultados, ¿no? Digo, ¿por qué? Dice, porque hagas lo que hagas, eso no sirve para nada. Yo cuando me vienen le pongo lo que sea, porque como no van a responder. Un psiquiatra también con 30 años de experiencia, que no estoy hablando de un residente recién salido. Dice, además, que una enfermedad tan fea, eso me pasó hace una semana. Bien, pues vamos a trasladarlo eso ahí. Es una enfermedad crónica, ¿vale? Sí. ¿Y qué pasa? Que las enfermedades crónicas no se tratan. No se trata la diabetes, no se tratan los asmas.
Hay que buscar una mejor calidad. El que una enfermedad sea crónica no conlleva el que no tengamos que intervenir sobre ella. Segunda creencia, es una enfermedad poco conocida. Hemos visto que tampoco es tan real. Hasta hace unos años así era poco conocida, pero actualmente la prevalencia, los estudios de los modelos teóricos y todas estas cosas hacen que el TOC sea tan conocido como cualquier otro tipo de patología médica. Es poco frecuente, también es una mentira. Ocupa el 4º lugar dentro de las enfermedades mentales, después de la fobia, después de la depresión y después del consumo de sustancias. ¿Hay pocos tratamientos? También no es verdad. Tenemos un arsenal de tratamientos muy importante, al margen de los trastornos, de los tratamientos conductuales. Fármacos tenemos diferentes para potenciar, para cambiar, para utilizarlos. Hay muchísimas enfermedades que en medicina y en psiquiatría que no tienen ni la mitad de los tratamientos que tenemos nosotros. Aunque se trate, tiene malos resultados, también es otra mentira. Estamos viendo que el 60 o el 70% pueden mejorar, algunos hasta remisiones completas, pero que hay una buena respuesta al tratamiento. Y es una enfermedad poco interesante y aburrida. Tampoco es cierto. Todos los días se aprende del paciente obsesivo, lo mismo que se puede aprender de un paciente esquizofrénico o de un bipolar. Pero es una enfermedad que tiene sus características y que, lógicamente, pues no podemos dejarla porque tiene muy buenos resultados en su tratamiento. Y yo ya os voy a dejar, tenía ahí dos cosas de los psiquiatras, pero vienen a ser muy parecidas a las anteriores, como explican ellos en 1878 y en 1889, son conscientes de su estado, se observa con frecuencia que son hereditarias, tienen un carácter periódico e intermitente, afectan ampliamente toda la vida psíquica, nunca se acompañan de alucinaciones y nunca evolucionan a demencia. En 1800 y pico ya los psiquiatras estaban pendientes de este tipo de enfermedades. Si estaban ellos, ¿por qué no vamos a estar nosotros? Bueno, pues ya os dejo tranquilos, que estaréis, ya son 9 horas creo. Así que armaros de paciencia.